Hola a todos, este es mi primer tutorial dedicado a Blender, no solo a Blender, va a Blender y Houdini en el mismo pack. Tenía ganas, la verdad, de hacer cositas con tutoriales, concretamente de Blender y concretamente de Geometry Nodes, que es la parte que a mí que más me interesa al ser procedural y parecerse tanto a Houdini. De hecho, esta serie va dedicada a gente que usa ya Houdini y quiere aprender a utilizar Blender, o que use Blender y quiera aprender a utilizar Houdini. Ambos casos son válidos y van a beneficiar de esa serie de tutoriales. Vamos a comparar y vamos a hacer lo mismo con ambos software. Para empezar, dentro de Blender, esta es la interfaz. Es bastante moderna, bastante limpia. Blender tiene cosas muy buenas, tiene otras cosas no tan buenas. Pero Geometry Nodes se está convirtiendo en muy potente y me gusta mucho el sistema de renderizado en Eevee, que es prácticamente a tiempo real. Luego tiene cosas de iluminación muy chulas. Blender, la verdad es que incorporándolo al workflow con Houdini puede ser muy potente y podemos hacer cosas, la verdad es que bastante guays. Entonces vamos a, lo primero, para crear para movernos simplemente una breve introducción. No me voy a meter en la introducción a Blender, ya tendríais que saber Blender los que veis el tutorial un poquito, por lo menos moveros en la interfaz. Es muy sencillo, simplemente con la tecla central, con el botón central del ratón, podemos hacer una rotación. Con el botón Shift y el botón central podemos hacer un pan, y con el botón Control y el botón central podemos hacer un zoom, ¿vale? Con eso ya tenemos lo suficiente para movernos con soltura en el viewport, que para utilizar Geometry Nodes con eso nos vale prácticamente. Voy a crear un objeto. Para crear un objeto, puedo pulsar la tecla Shift A y en este caso voy a decirle que me cree una esfera, por ejemplo, una icosphere. Podemos aumentar la resolución de esta esfera desde aquí, o el radio. Se nos abre este menú que nos permite modificar las características de nuestra esfera. Vamos a decirle aquí que nos cree más subdivisiones. Por ejemplo, hay 5 subdivisiones. Podríamos variar el radio, pero en este caso lo voy a dejar como está. Vale, lo siguiente, podemos cambiar entre distintos tipos de layout para hacer diferentes cosas que nos ofrece Blender. Si ponemos Geometry Nodes, lo que nos deja aquí es un spreadsheet, tal cual lo hace Houdini, ¿vale? Nos dice que tenemos concretamente 2600 puntos, estos edges, esas faces, que no tenemos point cloud, que no tenemos... En fin, nos da muchísima información, y aquí concretamente tenemos el atributo posición y nos dice cada punto qué posición tiene. Es una copia del spreadsheet de Houdini, es prácticamente idéntico, y la verdad es que los que venimos de Houdini lo agradecemos. Seleccionamos nuestro objeto y le damos aquí a New. Lo que pasa es que se nos añade este modificador, como si fuese cualquier otro modificador de Blender, como Geometry Nodes Modifier. Entonces, si nosotros creásemos otro objeto, por ejemplo, me creo un cubo, veis que, vamos a mover este cubo, veis que no veo los Geometry Nodes que yo había creado. ¿Por qué? Porque esos son de este objeto, y concretamente de este modificador de este objeto. Entonces yo no lo veo en otros objetos, ¿vale? Si quisiera verlo, podría dejarle pineado, ¿vale? Si yo dejo pineado este panel, aunque yo seleccione otro objeto, sigo viendo los Geometry Nodes de mi objeto, ¿vale? Puedo despinearlo y ya volveríamos otra vez. Entonces, de cada objeto tendré mi propio Geometry Nodes, que básicamente lo que nos está diciendo es: coge la geometría a la que tú le enseñas este modificador, cójamela, me la añades aquí a este layout de Geometry Nodes, donde tienes la geometría entrante con sus atributos y una geometría saliente después de hacer las modificaciones oportunas que tú hagas. Entonces voy a borrar este cubo. Tenemos nuestra esfera, vuelvo a seleccionarla, tenemos nuestra geometría y tenemos nuestra geometría de salida. Puedo añadir nodos directamente aquí también, pulsando Shift A, tal cual lo hemos hecho en el viewport para añadir a la esfera, Shift A, y aquí podríamos buscar qué nodo, o directamente Shift A, y en los distintos menús podemos decirle que nos añada distintos nodos. En este caso vamos a hacer un simple scatter, conocido en Houdini como scatter de puntos, en esta geometría. Para hacer un scatter de puntos en el interior de esta geometría, necesito primero crear un volumen para poder colocar puntos en el interior, exactamente igual que tendríamos que hacer en Houdini, y vamos a ver cómo vamos a ver luego en Houdini. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente utilizar el nodo. Si tiramos del pipe directamente, cogemos damos clic en el output de ese geometry y nos sale ya el buscador, le decimos mesh to volume, fijaos que nos sale volume to mesh to volume, etc. Mesh to volume ya nos deja crear desde esta mesh un volumen, que podríamos colocar aquí en la geometría. Veis que ya me lo ha convertido en volumen. Esto es igual que en Houdini crear un ISO offset o un view from polygons, también podríamos hacerlo.
y nos crea un volumen de esa geometría. ¿Veis que? Perfecto, ya podría colocar puntos en el interior. ¿Cómo hago lo que se conoce en Houdini como un scatter en Blender? Simplemente tenemos el pipe y le decimos distribute points on, ¿veis? Distribute point on volumes. Aquí no sería un scatter genérico, sino que tenemos que decirle dónde. En caras, en faces, como dice, o en volúmenes. En este caso son volúmenes y coloco mis puntos aquí. Ya tengo un scatter de puntos hechos en la geometría. Esto no podría renderizarlo porque son puntos, no tiene geometría, con lo cual necesitaría poner geometría en esos puntos, tal cual lo haría en Houdini con un copy to points. Pues aquí, en este caso, el nodo para poner geometría en esos puntos es el nodo instance on points. Con eso ya puedo poner cualquier geometría en mis puntos y podría renderizar esa geometría que yo tengo en mis puntos colocadas. Simplemente, antes de nada, de hecho voy a colocar primero qué geometría, la geometría que quieres instanciar va colocada en el instance. Simplemente podríamos ir a add, a mesh primitives y añadir, por ejemplo, cubos. Cojo los cubos y lo añado como instancia. Y veis que ya tengo cubos como instancia en esos puntos instanciados, tal cual lo haría con un copy to points. Selecciono la geometría y hago un copy to points a los puntos. Podría seleccionar todo el tamaño y bajarle simplemente dando clic y arrastrando hacia abajo seleccionar los tres campos y ya puedo moverme de izquierda a derecha para que varíe esas dimensiones de esos cubos. Por ejemplo, ahí, si quiero aumentar el número de puntos, simplemente puedo subir la densidad, tal cual lo haría también en Houdini, en el scatter, para aumentar los puntos, y con eso ya tengo más puntos. Vale. Perfecto. Hasta ahora convertimos la geometría en volumen, hacemos un scatter o distribuimos puntos en el volumen, luego instanciamos geometría en esos puntos y esa es mi nueva geometría. Y si quiero randomizar esa posición de los puntos, como haría como un noise dentro de Houdini, pues aquí también tenemos un noise. Si nosotros damos a Shift A y nos vamos a la pestaña Noises, o directamente ponemos Noise, vamos a la pestaña Noise, no, perdón, Textures, veis que tenemos aquí uno llamado Noise Texture. Este Noise Texture, al fin y al cabo, va a ser una imagen en blanco y negro, y con esa imagen en blanco y negro podemos modificar la posición de mis puntos. Simplemente, cuando nosotros hemos hecho la instancia de los puntos, puedo modificar su posición. ¿Cómo modificamos la posición de estos puntos? Pues es muy fácil, simplemente con un set position. Set position geometry me permite cambiar la posición de esos puntos. Vale, para cambiar la posición podemos utilizar este input del offset. Si nos vamos al offset y le cogemos este noise texture, le decimos color, voy a irme para abajo un poquito, coloco el color al offset y veis que ya se me ha añadido un noise a esos puntos. Se han movido todos en la diagonal, eso es porque todos los puntos han sufrido el noise, va entre 0 y 1, y al añadir al offset el valor del texture que va entre 0 y 1, todos se han movido en diagonal porque todos son valores positivos. Al ser añadidos siempre se va a añadir, no tengo valores negativos que resten para centrar ese noise y que se me queden los puntos en el centro. Para eso lo tendría que hacer a mano. En Houdini no sería necesario. Tengo la opción de añadir un center noise que me coloca los puntos de nuevo en el centro. Aquí lo que tenemos que hacer es hacerlo a mano. Si tengo un noise que va entre 0 y 1, lo que tengo que hacer es restar. Si añado vector mat, ¿vale? Add vector mat, y lo que hago es le añado, si va entre 0 y 1, cojo los 3 y le pongo menos 0.5, lo que tengo ahora es un noise que va entre menos 0.5 y 0.5 positivo, con lo cual ya podría, en ese caso, si se lo paso al offset, ya tendría los puntos en el centro. Tenemos varios valores en este noise, como la escala. En este caso la escala no es la amplitud que tenemos en Houdini. Cuando hablamos de un noise, la amplitud no es la escala. Podría confundirnos. Hay cosas aquí en Blender que lo primero es que tengamos que añadir esto para dar un center noise, es un poco raro. Y lo segundo, que para poder modificar la amplitud tampoco podamos del propio noise texture. Esto no es la escala, es la frecuencia del noise, ¿vale? Es la frecuencia del noise, no la escala. Y si queremos modificar la escala deberíamos multiplicar. Después de hacer la resta, cuando tenemos un número entre menos 0,5 y 0,5, tendríamos que añadir en este caso un scale, vector mat scale, donde podemos ya aquí escalar ese amplitud de mi noise, lo que a mí me dé la gana. Movemos este iconito un poquito para allá, lo pasamos al offset y aquí ya podría decirle, por ejemplo, 20. Veis que eso sí que es la amplitud del noise, ¿vale? Pues con esto habríamos logrado lo mismo que podemos hacer en Houdini con los nodos que he dicho. Ahora vamos a irnos a Houdini y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a Houdini y vamos a hacer ese proceso. Para crear objetos en Houdini, cuando abrimos la interfaz nos encontramos esto así, tabulador, Geometry Node, dentro del Geometry. Cuando nos metemos en el Geometry, esto es lo mismo que cuando en Blender nosotros hemos creado Geometry Nodes. Esto sería nuestro cuadro de Geometry Nodes. Aquí crearíamos nuestra esfera
create. Aquí podríamos modificar con la tecla P, abro los parámetros, o bien ya los tendría abiertos, depende de cómo habéis abierto la interfaz, lo tendréis arriba. Aquí podríamos modificar el tamaño de la esfera, podríamos modificar cuántas filas y columnas tiene mi esfera, etcétera, y tendría que convertir esto a volumen. ¿Cómo convierto a volumen? Aquí en vez de ser de izquierda a derecha, es de arriba a abajo, y lo que hago es un nodo ISO-offset. ISO-offset, le pongo una resolución a este volumen que se me genera, podría poner por ejemplo un valor de 100, voy a poner fondo oscuro con la tecla D, abro este panel y en background digo dark, y ya lo tengo oscuro. Vale, ya tengo mi volumen. Y ahora, ¿cómo puedo colocar puntos aquí? Simplemente con el scatter. Un nodo scatter me permite colocar puntos en la superficie, o sea, en la superficie y en el interior de ese volumen. Y tenemos, por supuesto, aquí también un density scale para poner más o menos puntos. Idéntico a Blender. Fijaos que hasta aquí es exactamente igual que Blender, ¿vale? Aquí en este caso, si queremos colocar cajas, pongo un copy to points, cajas, boxes, y añado un navbox. Navbox, y ya tengo las cajas también, y puedo variar el tamaño de las cajas tal cual lo he hecho en Blender, es decir, idéntico tal cual lo he hecho en Blender. Esto vendría a ser el distribute points on volume, esto sería el mesh to volume, esto sería el instance to points, y esto es la geometría que instancio, y veis que hasta aquí, hasta este punto, es idéntico. Vale, ¿cómo modifico la posición de esos puntos? En este caso, la modificación de los puntos no es después de la instanciación, sino previo a la instanciación. Podríamos añadir un attribute noise. Y este attribute noise, que es lo mismo que el noise que hemos utilizado, lo añadimos. Por defecto utiliza el color. Si yo quiero variar la posición, pongo la P y ya me varía la posición. Y hace lo mismo. Me los añade todo positivamente, porque el noise va entre 0 y 1, y al añadir eso noise, pues todo se me añade en la diagonal. Nos pasa exactamente lo mismo, rango de valores positivos y añado. Pero si en vez de aquí, rango de valores positivos, pongo 0 center, ahora sí que tenemos la misma situación que teníamos en Blender. Lo bueno es que aquí tenemos aquí la amplitud directamente y aquí la frecuencia. Esta es la frecuencia del noise, que es lo que en Blender conocemos como scale, y la amplitud aquí es lo que hemos tenido que hacer después de haber aplicado el noise. Hemos hecho un scale y hemos tenido que aumentarlo. Pues aquí esta es la amplitud del noise y esta es la frecuencia del noise, como podéis ver, ¿vale? Para que sea más pequeño o más grande la frecuencia de ese noise, que ya sabéis que el noise es una imagen blanco y negro, y en función de eso podemos aumentar o bajar el element size. Con eso ya tendríamos exactamente el mismo proceso. Acordaros, este element size es la frecuencia, lo que en Blender hemos llamado la scale, lo que en Blender hemos llamado esta scale de aquí, es la amplitud de nuestro noise, y este de aquí, este scale de aquí, es la frecuencia, lo que llamo element size en Houdini, y esto es lo que llamo amplitud en Houdini. Veis que aquí he modificado la posición de las instancias después de haberlas creado. Sin embargo, en Houdini primero creo las instancias, o sea, creo los puntos, modifico su posición y luego pongo las instancias. Eso es exactamente lo mismo en Houdini que en Blender. Espero que os haya gustado y os haya servido esta primera aproximación a Houdini o Blender, depende de donde vengáis. Hasta luego.